Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todo el mundo. Me llamo Ben Dickinson y lidero la División de Relaciones Internacionales de la OCDE y estoy encantado de presentarles esta última sesión de Fiscalidad y Desarrollo. Espero que se hayan beneficiado de las sesiones que hemos tenido desde hace un día. Esta última sesión lo que pretende es hacer algo un poco más diferente. Vamos a intentar analizar la próxima década y más allá para considerar cuáles son los retos y oportunidades para el futuro. Y vamos a hacerlo a través de una discusión de panel con Marlene Nürnberg, la copresidenta del Marco Inclusivo, que nos va a liderar en un segundo a través de un par de puntos de comportamiento. Tengan en cuenta que encontrarán el botón de interpretación en la parte de abajo a la derecha. Estoy seguro de que van a tener preguntas para los ponentes cuando vayan haciendo sus presentaciones. Así que, por favor, manden sus preguntas dentro del chat de forma individual a los ponentes y si quieren hacer una pregunta o quieren mandarle una pregunta a cualquier otra persona, pues por favor háganlo también. Voy a volver a darles la palabra al final, o mejor dicho, voy a volver para despedirme. Ahora le cedo la palabra a Marlene Neumhardt, que va a liderar la sesión. Muchas gracias, Ben. Parece que hay un eco. Bueno, ya no. Muchas gracias, Ben, y bienvenido a todo el mundo a esta sesión plenaria. Les doy la bienvenida, independientemente del punto de la Tierra en la que se encuentren y también del uso horario. Soy Marlene Neumhardt, del Marco Inclusivo de BEPS, y tengo que decir que estoy encantada de liderar esta sesión, especialmente para aquellas personas que trabajan dentro del Marco Inclusivo. Podemos asumir que las negociaciones de fiscalidad corporativa y la digitalización son los puntos más importantes de la agenda. Estoy encantada de tener un papel fundamental dentro de este panel en el que vamos a ver qué es lo que vamos a tener en el futuro. Y aquellos de nosotros que trabajamos en la fiscalidad y el desarrollo, vamos a poder saber qué puede pasar. Vamos a tener con nosotros a Chetan Rao. Y que sepan que voy a presentarles ahora a los 5 panelistas. Empiezo con Chetan Rao, que es director de Fiscalidad Internacional e Investigación Fiscal de la Agencia Tributaria de la India. Su trabajo incluye la responsabilidad de negociaciones de tratados fiscales. Es parte del equipo de negociación de la solución de 2 pilares de la India y acaba de ser nombrado vicedirector del Grupo de Trabajo de Economía Digital. Al mismo tiempo, participó también dentro de la presidencia del G20 de la India. Enhorabuena a la India y enhorabuena Ratan. Después tenemos a Alejandra Haas, que es directora ejecutiva de Oxfam México. Ha dedicado su carrera a la construcción e implementación de políticas públicas con una perspectiva de los derechos humanos. Trabaja para organizaciones internacionales, también para instituciones gubernamentales y organizaciones sociales dentro de México, Estados Unidos, Guatemala y Argentina. Ha sido la presidenta del Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación durante el periodo 2015-2019 y anteriormente dirigió la oficina de la Embajada Mexicana dentro de Washington, D.C. Al mismo tiempo, tenemos a la embajadora Amélie Di Hola, señora embajadora, encantada de verla. Es la representante permanente de Francia dentro de la OCDE y
lo hace desde el 30 de noviembre de 2022. Entró en el gobierno francés en marzo del año 2019 como viceministra de Asuntos Europeos, liderando la negociación del Brexit y las negociaciones para la presidencia francesa del Consejo de la UE. Se convirtió en ministra de Servicios Públicos y Reforma del Sector Público en 2020, donde lideró el servicio civil y la transformación de servicios públicos durante la COVID, teniendo en cuenta todas sus consecuencias. Fue nombrada ministra del Medio Ambiente en 2022 hasta dejar el gobierno en julio del año 2022. Tenemos con nosotros también a True Skepding, jefa de Unidad de Desarrollo Económico Sostenible Económico dentro de la Agencia de Cooperación al Desarrollo Internacional de Suecia. Tiene más de 20 años de experiencia en la cooperación para el desarrollo. Ha sido economista en Saido desde el año 2017 al 2020. Trabaja como jefe de cooperaciones y economía líder dentro de la economía sueca de Dar es Salaam durante 4 años y ha trabajado como economista senior en la embajada de Nairobi y Lusaka. True ha trabajado en el análisis macroeconómico y diferentes aspectos de la gestión público-privada. La gestión es uno de los aspectos más importantes del desarrollo económico en los que ha trabajado. Y finalmente tenemos a Samira Khan, directora de programas nacionales desde hace 5 años y parte de la unidad de respuesta rápida dentro del Foro Africano de Fiscalistas, la ATAF. Supervisa la asistencia técnica solicitada por ATAF. Personaliza programas a largo plazo y programas a corto plazo centrados en diferentes áreas como el intercambio de información, la fiscalidad doméstica, la administración fiscal y los programas de asistencia. Dentro de su puesto actual, ha ayudado a la entrega de asistencia técnica en diferentes áreas de la administración local y ha ayudado a 27 países africanos. Antes de entrar en ATAF, Samira estaba dentro del servicio de la Agencia Tributaria de Sudáfrica. Gracias a todos por traer este nivel de conocimiento experto tan grande. Ahora voy a empezar con Chetan. Chetan, el G20 ha hablado mucho sobre temas de desarrollo y fiscalidad desde hace algunos años. ¿Cómo ha sido la evolución y cómo va a seguir evolucionando bajo la presidencia de la India y qué es lo que esperáis ver del G20 en los próximos años? Muchas gracias, Marlene, y gracias a Ben. Espero que podáis escucharme bien. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos y saludos a mis compañeros panelistas. Al principio de esta conferencia me gustaría darles las gracias por poder dirigirme en estos días de fiscalidad y desarrollo, especialmente cuando la India ha tomado la presidencia del G20. Es un buen momento, por lo tanto, para evaluar la evolución de la agenda de fiscalidad y desarrollo y ver qué es lo que va a suceder. La tributación es fundamental para el desarrollo de los países en vías de desarrollo y los líderes del G20 han declarado su compromiso para apoyar a los países en desarrollo, fortaleciendo las capacidades tributarias, teniendo en cuenta las implicaciones para la gestión financiera. Para tener una base potente, los países en desarrollo tienen que recibir el apoyo de las organizaciones. La reunión de ministros de Economía ha destacado la importancia de este pilar dentro del ingreso fiscal. El G20 tomó nota de este
de este informe dentro del recuerdo del G20. Habla sobre el apoyo para los países con menos posibilidades dentro de modalidades como el diálogo político, los programas de inducción, la construcción de capacidades y la iniciativa de inspectores fiscales sin fronteras. Ello ha tenido un impacto en muchos países que han podido beneficiarse más de la nueva arquitectura fiscal internacional. El apoyo a los países en desarrollo es importante teniendo en cuenta el trabajo del marco inclusivo de la OCDE y G20 para ver los retos de la digitalización de la economía. Tiene que ser el objetivo, teniendo en cuenta que debemos tener un sistema de dos pilares que sea básico, a pesar de que nada puede ser básico dentro del G20. Y tenemos que ver que los países del G20 le pidieron a la OCDE que identificara áreas donde se pueda apoyar el desarrollo económico. Se denominaba la hoja de ruta del G20 y la OCDE para los países en desarrollo para la fiscalidad internacional, que se publicó en la reunión del G20 en octubre de 2022. Esta hoja de ruta se centra en principios importantes para los miembros del G20, otros socios y socios de desarrollo, incluyendo el apoyo a los países en desarrollo para evaluar los beneficios o para complementar las acciones existentes, asegurándole al país en desarrollo acceso al CBIC y tener las capacidades necesarias para aplicar la solución de los dos pilares y para trabajar más para encontrar oportunidades de apoyo a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Como ya saben, la India lidera el G20 durante un año y el equipo de la presidencia considera que todo el mundo es una familia y que somos un país, un único pueblo, un único mundo. En la reunión de Bali de noviembre dijimos que la presidencia del G20 de la India tenía que tratar los retos de forma inclusiva, ambiciosa y centrada en los objetivos. La agenda sigue siendo un punto importante. Gracias a Indonesia por haber llevado a cabo la agenda de fiscalidad y desarrollo durante su presidencia. Los cambios multicapa propuestos en la solución va a requerir de un marco inclusivo para dar una estrategia para la administración fiscal. El diseño de las soluciones de los dos pilares precisa de asistencia técnica y especialmente se hace teniendo en cuenta que la fase de implementación cada vez llega más rápido y la India considera que es fundamental la necesidad de desarrollar capacidades fiscales que lleven a la aplicación de la solución de dos pilares y a desarrollar información como libros y guías técnicas que hablen sobre la aplicación de la solución de los dos pilares. La colaboración con organizaciones como la OCDE, el Banco Asiático de Desarrollo, las plataformas de cooperación y la IFSF tienen mucha experiencia internacional, lo que nos va a permitir desarrollar las capacidades de las administraciones, incluyendo áreas que van más allá de los dos pilares. El esfuerzo del G20, la transferencia fiscal, ha sido importante para luchar contra la evasión fiscal, pero es importante tener una mayor transparencia para
luchar contra el tráfico, el fraude fiscal y el lavado de dinero. Tenemos que asegurarnos de que hay una visibilidad en las transferencias de criptomonedas y las transmisiones deben ser analizadas para que se cumplan las normas. Hay que encontrar aquellos activos inmobiliarios que están siendo pagados con dinero negro. La OCDE está organizando un simposio junto al G20 que lucha contra el lavado de capitales. El Banco Central de la India va a tratar una respuesta conjunta para luchar contra el lavado de dinero y la corrupción. La presidencia de la India ha comenzado también el proceso para crear un centro de fiscalidad y de evaluación para apoyar el apoyo especialmente dentro de la región del sur de la India. Y esperamos que en el futuro el G20 siga dándole importancia a la agenda fiscal, centrándose en los países de ingresos medios y bajos. El objetivo conseguido dentro del marco inclusivo representa uno de los objetivos del G20 en la última década para asegurarse de que las condiciones siguen siendo potentes y para ello es importante que el G20 monitoree el desarrollo de los países para aplicar las mejores acciones y para asegurarse también la activa participación dentro del marco inclusivo en el futuro, especialmente en relación a la solución de los dos pilares, acabando el diseño técnico del pilar 1 y continuando con los componentes del pilar 2. Es importante que el G20 cuente con la participación de todas las jurisdicciones en las negociaciones. Es bueno saber que la iniciativa llevada a cabo por el Grupo de Trabajo de Economía Digital para tener sesiones de análisis para países de menos recursos es algo que tenemos que tener en cuenta. Ello es importante porque le va a permitir a las jurisdicciones llevar a cabo negociaciones de la Convención Multilateral y conseguir la adopción de la solución de los dos pilares. El G20 no debe perder la idea de que la aplicación efectiva debe hacerse con normas simples. Esperamos que el simposio de alto nivel del G20 lleve a una respuesta multilateral para luchar contra el fraude fiscal, el lavado de dinero y para tener una respuesta política a este reto global. Nos estamos preparando para un periodo importante del G20 y de la OCDE. Esperamos que haya más discusiones en relación a los puntos que han sido destacados en el día de hoy por los participantes y que el G20 de forma colectiva se asegure del desarrollo de una arquitectura fiscal y que destaque las oportunidades para el desarrollo de jurisdicciones para tratar los temas más importantes del día. Muchas gracias. Muchas gracias, Chetan, por darnos tanta información. Estoy segura de que va a haber muchas preguntas en relación a este tema en particular. Gracias por darnos la perspectiva del G20 de la India y su foco en el desarrollo de capacidades, el centro multilateral y todos los objetivos que ha mencionado para una familia, un futuro y un mundo. Y los puntos que hemos sacado están relacionados con el mantra de la presidencia del G20, que es la inclusividad, las acciones centradas en objetivos y un enfoque decisivo. Ahora vamos a pasar a Alexandra Haas,
Alexandra, gran parte del foco de los últimos años se ha centrado en el impacto de la cooperación y especialmente en los ingresos conseguidos por los impuestos sobre las corporaciones, pero tenemos que analizar otros impuestos y la distribución fiscal. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Muchas gracias, Marlene. Gracias por la facilitación y por invitar a Oxfam a hablar en este evento. Buenos días a todos. Déjenme empezar diciéndoles que las preguntas que nos preguntamos a nosotros mismos tienen que ser analizadas dentro de la policrisis en la que vivimos. Por primera vez en 25 años, la pobreza extrema y la riqueza extrema ha aumentado al mismo tiempo. La concentración sigue produciéndose en determinadas manos que no tienen que pagar impuestos muchas veces. ¿Quién se ha beneficiado de esta crisis? Vemos que el 1% de las personas más ricas del mundo tienen 2/3 de toda la riqueza, 42 billones de dólares desde 2020, el doble de lo que tiene el 99% de la población del mundo. Y es interesante ver la aceleración durante la última década. Ese 1% ha capturado la mitad de todos los ingresos. En los últimos años, la fortuna de los millonarios se ha multiplicado. Un millonario gana 1,7 millones por cada dólar ganado por una persona que está en la parte más baja. Los superricos han aumentado su riqueza en un 33%. Cada 1.000 pesos de riqueza criado en México va al 1%, mientras que 40 céntimos fueron a los pobres, al 40% más pobre. Las personas que ganan más de 500,000 pesos solamente han pagado una parte mínima de los impuestos. Las empresas grandes están pagando entre el 1 y el 8% de impuesto por debajo del 30% que deberían pagar. Todos estamos pagando cuando los superricos no lo hacen. Y eso se hace después de unos ingresos múltiples en los últimos años. Hay un límite a esta concentración. Y la parte más difícil es que los superricos no pagan impuestos o pagan pocos impuestos. Solamente 4 céntimos del dólar vienen de la fiscalidad. A pesar de esta superconcentración, vemos que no hay un aumento de la fiscalidad. Vemos que la recolección de los hogares ha aumentado en un 50% del PIB. Estamos hablando de que hay un 18% de impuestos sobre los sueldos. Solamente 3 países del mundo pagan, fuerzan a pagar a las empresas más que a los trabajadores. Así que, ¿por qué se produce? ¿Por qué las personas ricas básicamente reciben dinero por sus activos? La mitad de los millonarios del mundo viven en países que no tienen impuestos sobre lo que ceden a sus familias, y ello se va a perpetuar la concentración, algo que es completamente inaceptable. Consideramos que no hay razón para parapetarse detrás de las malas políticas fiscales. Se puede cambiar el sistema fiscal, pero tiene que cambiar en su conjunto. ¿Qué pesaría si tuviésemos una mejor fiscalidad? Es decir, ¿qué pasaría si el 5% de ese 1% pudieran llevar a 7.000 millones? Podríamos sacar a miles de millones de personas de la pobreza. Podemos tener un plan de 10 años para acabar con el hambre. Podemos ayudar a los países que sufren el caos climático. Podemos dar protección social para todo el mundo
a aquellas personas que viven en países de bajos recursos. Un impuesto similar puede ayudar a mejorar la inversión en un 36%. En México, un impuesto de grandes fortunas podría llevar a 750.000 millones de pesos, lo que supondría un 40% de inversión dentro del sistema público de salud o dentro de la política medioambiental del país. Algunos países están tomando una ruta diferente, como Colombia, Chile y Brasil, que han estado hablando de reformas fiscales y han hablado sobre las normas contra el fraude fiscal. Colombia quiere ir más allá y en el caso de Colombia está pidiendo un foro para una fiscalidad equitativa, porque un sistema solamente puede llevarse a cabo con un esfuerzo compartido. Oxfam y las OSCEs apoyan este proceso que quiere darle la palabra a los académicos y a los expertos. Es un ejemplo positivo que puede ser seguido por otros. México quiere ser parte de esa conversación y queremos socializar la discusión fiscal en el país para aplicar una estrategia de pedagogía fiscal y una propuesta basada en la experiencia. Déjenme terminar un último punto sobre fiscalidad corporativa. La OCDE ha estado hablando sobre un impuesto internacional en las negociaciones del Pilar 1 y el Pilar 2. El acuerdo pretendía acabar con la competencia, pero ha sido principalmente gestionado por las grandes corporaciones del sector farmacéutico y de la energía, donde hay monopolios que tienen cada vez más beneficios, incluso cuando 1,7 millones de personas viven en países que cada vez tienen más inversión. Hemos analizado 95 corporaciones que han duplicado sus ingresos en 2022. Consiguen 366.000 millones de dólares y 157.000 millones se pagan a personas ricas. La UE está cambiando su fiscalidad, pero no solamente las empresas energéticas están ganando mucho, sino que hay 40.000 millonarios nuevos relacionados con las farmacéuticas. Hay países que tienen mucha inflación y lo vemos en Australia, en Reino Unido y en Canadá. El impuesto corporativo debe ser reconsiderado en su diseño, no solamente en pos de la economía, sino también considerando los cuasi monopolios y empresas con lucros que distorsionan al resto de la economía. El impuesto corporativo para el siglo XXI, pero entendiendo a cabalidad el comportamiento corporativo y los monopolios. Necesitamos, sí, impuestos que ofrezcan ganancias imprevistas y beneficios excepcionales y discutirlo no solamente cuando hay crisis. En breve, tasar y gravar a los más ricos necesita ser la agenda. Claro, más impuestos con más ingresos, un aumento al gravamen a la renta privada y repensar cómo gravar el exceso de utilidades. Y sobre todo queremos ver cambio en la respuesta de las instituciones globales, de los gobiernos, porque si es que hay más ganancia entre los multimillonarios, tal vez será la definición de más sufrimiento para miles de millones de personas. Debemos escuchar a la gente común y corriente, a la gente de a pie en el mundo. Es una elección política. Gracias. Gracias. Muchas gracias a usted, Alexandra. ¿Qué comentarios tan concienzudos e interesantes acerca de esta fuente de preocupación? Las desigualdades y también cómo incorporar sistemas tributarios a países donde tenemos a un 1% en control del 99% de la población, quien acaba pagando más impuestos a nivel de hogar. Sí.
este impuesto a la riqueza es importante porque estamos hablando acerca de desarrollo, ¿verdad? En esta conversación. Y estamos hablando del hecho de que las personas, las empresas súper ricas y la incapacidad de gravar a los súper ricos tiene implicaciones para el sector salud, para la educación, ampliando la pobreza, socavando la sostenibilidad. Y sí, este impuesto es una posible solución, como usted dijo. Lo que aprendo de su presentación es que el impuesto corporativo no solamente es algo que se deba debatir, sino que con impaciencia debemos implementarlo porque es apremiante. Gracias. Seguramente surgirán varias preguntas y comentarios, ideas vertidas. Llegamos ahora con nuestra siguiente ponencia. Sabemos que los impuestos forman parte del esquema de financiamiento, pero ya nos enfrentamos a deuda y el financiamiento climático que está creciendo. Francia planea una cumbre de financiamiento al desarrollo este año. Así que, ¿qué función ve usted en el financiamiento para el desarrollo, especialmente en lo que respecta a la crisis climática? Adelante, embajadora. Embajadora de Moonshine. Hola, voy a hablar en francés. Veo que hay interpretación, no porque yo no hable inglés, porque lo hablo, sino que debemos promover hablar en nuestro idioma, que los hispanohablantes hablen en español, los francófonos en su idioma y no solamente hablemos en inglés. Muy bien. Para responder a su pregunta, voy a compartir lo que ha hecho mi país en cuanto a la fiscalización este año, ya que hubo crisis post pandemia y sobre todo una crisis energética. ¿Sí me escuchan? Un segundo. ¿Escuchan los intérpretes? Por favor, señora embajadora, ¿puede volver a empezar ya que no escuchamos los primeros minutos? Claro que sí, voy a volver a empezar y quiero aprovechar para agradecer a los intérpretes por su trabajo. Voy a ser clara y concisa. El fundamento del desarrollo sobre el cual se ha hecho en los últimos años nunca ha estado tan elevado, ya que llegó a una tasa de 184 mil millones de dólares en 2022. Es algo por lo que nos podemos contentar, pero también estimamos, por lo menos las Naciones Unidas, que necesitamos 2.000 millones, 10 veces más, para poder financiar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, y que faltarían otros 2.000 millones más para financiar la transición climática para los países en vías de desarrollo. Quisiera agregar también que la Ucrania, que tiene que reconstruirse, podemos estimar 1.000 millones o más para que se ayude, y que Ucrania también puede ser un país que necesita esta ayuda. Así que necesitamos multiplicar por 25 nuestra ayuda pública para poder alcanzar y satisfacer las necesidades que vemos. Esto es bastante irreal. Es por eso que necesitamos encontrar nuevos métodos para financiar el desarrollo y la crisis climática. Por eso, la cumbre organizada en Francia para junio se va a tomar en cuenta, al igual que lo que acaba de decir la colega de Barbados, que tenemos que tomar en cuenta otros países. Acabamos de escuchar la experiencia de México, pero otros países pueden ayudar al desarrollo. Entonces, mi primer punto es que el desarrollo nunca ha sido tan caro, y mi segundo punto es que la primera fuente de financiamiento que debemos movilizar son los impuestos nacionales. La OCDE acaba de publicar estos números. En promedio, los impuestos representan 34% del PIB. En América Latina representa el 22% solamente.
en África representa 16% del PIB y si nos enfocamos en los países productores de gas y petróleo en África, este cae a 5% de PIB en Nigeria, 7% en la República Democrática de Congo y 8% en Guinea Ecuatorial. Eso quiere decir que la primera fuente de financiamiento para el desarrollo y el cambio climático tiene que ver con la capacidad de los estados para cobrar los impuestos a las grandes empresas que operan en sus territorios y sobre todo las que operan en cuanto a energía y minas. Para Francia, esto hizo que estableciéramos dos grandes objetivos. Primero, políticas fiscales eficaces, igualitarias y atractivas para los países del sur. Y segundo, la modernización de la administración fiscal, que es un trabajo que muchos de ustedes han llevado a cabo y es mucho trabajo. Entonces, ¿cuáles son los impuestos que los países en desarrollo pueden agregar? Aquí, una vez más, no quiero decir que los países del norte no pueden más bien seguir aumentando sus impuestos, sus tasas. No quiere decir que vamos a hacer menos, pero no lo vamos a alcanzar si no movilizamos también los recursos nacionales. En los últimos años hemos visto el IVA, un impuesto indirecto, ya que son ingresos fáciles de expandir, cubren todos los sectores formales y no tienen ningún impacto en el costo de producción. El segundo elemento a tomar en cuenta se centra en el comercio mundial. Muchos países decidieron reducir el derecho de aduanas, pero cuando vimos un aumento de flujo, al final podían recaudar ingresos mucho más grandes. Otro elemento es definir la política fiscal y un segundo elemento es cómo trabajar en la recuperación, ya que necesitamos reglas fiscales concretas. Primero, tenemos que trabajar en el desarrollo de la administración fiscal local. En Francia, de manera bilateral, ha asignado 12 millones de euros para apoyar la recuperación y las políticas fiscales y también compartimos de parte de la francofonía en cuanto a la criminalidad fiscal lanzada en 2021 durante la cumbre de economías africanas. Esto nos ha ayudado a tener una mayor colaboración con los países africanos que están luchando contra la corrupción y el blanqueamiento de activos. Hemos llevado a cabo talleres en 16 países francófonos africanos y vamos a instalar esta comisión de manera permanente en Dakar a partir de este año. El segundo programa que apoyamos de manera muy activa es la iniciativa de los inspectores de impuestos sin fronteras, una colaboración entre la OCDE y el PNUD para que los auditores en los países homólogos puedan llevar a cabo su trabajo y recaudar millones de dólares gracias a este programa y aquí hemos visto la participación de otros países africanos. ¿Cuáles son los desafíos a los que nos enfrentamos? La OCDE ha implementado la solución de los dos pilares para resolver los desafíos más grandes de la digitalización y las empresas multinacionales. Esto, sin embargo, no es un acuerdo del norte para el norte, sino un acuerdo mundial e inclusivo. El primer pilar, que está a punto de terminarse, nos va a permitir dividirnos la imposición de los países del norte hacia el del sur sobre la base de las actividades reales digitales. Estimamos que es más de 20,000 millones de dólares de impuestos que se van a redistribuir en los mercados y en los países que hasta ahora tienen grandes empresas operando en sus territorios, pero no ven la recaudación de impuestos de estas operaciones. Esta solución basada en dos pilares nos demuestra que tenemos todavía un gran trabajo por hacer para luchar contra la economía ilegal. El Centro de Desarrollo
Bueno, el Centro de Ayuda de Desarrollo de la OCDE acaba de demostrar que en África subsahariana, cuando un barril de petróleo se venda a $100 en el mundo, solo $22, solo 22% de esto regresa a la tesorería pública local. No quiere decir que solo recaen estos ingresos. También hay una inversión, pero vemos mucha corrupción y vemos que este desafío fiscal es transversal. Si logramos tener este impuesto en los países en vía de desarrollo, veremos un exceso de financiamiento que va a ser superior al desarrollo nacional, y tampoco podemos pensar en un desarrollo que esté financiado por otros países, ya que esto no va a respetar la democracia, las decisiones nacionales y la sociedad civil local. Así que debemos de luchar contra la informalidad, contra también la corrupción y la evasión fiscal y los paraísos fiscales. Para eso tenemos la solución de los dos pilares. También tenemos los ingresos que se pueden recaudar al incluir la economía informal, puede generar de 50 a 150 millones de dólares por año. Y vemos que la recaudación de estos impuestos nos puede ayudar a aumentar el desarrollo público de los países. Es un desafío para movilizar los recursos nacionales que tiene que ser una prioridad, y por eso tenemos que hablar de los desafíos de la deuda, de la multilateralidad y de qué podemos hacer para que los flujos continúen. Sin embargo, no podemos pensar en un desarrollo que sea invertido por países extranjeros. Termino aquí. Gracias. For your invitation. Thank you very much, Ambassador. So efficiency, equality in terms. Gracias, embajador. Usted habló de eficiencia, igualdad en términos de administración de los sistemas tributarios, modernización, políticas fiscales, comercio. Usted habló sobre cómo refinar las grandes políticas y los grandes procesos y cómo aprovechar los programas ya existentes. Por ejemplo, el programa de Fiscales Sin Fronteras, la solución de 2 pilares, y debemos seguir luchando contra la informalidad, la corrupción y evasión fiscal. Esas son sus perspectivas en términos de cómo sortear la agenda de desarrollo. Muchísimas gracias por compartir. Ahora vamos a pasar con los donadores que desempeñan un papel preponderante en el respaldo a los países para las reformas fiscales locales. ¿Cuál ve la función de los donadores en los próximos años, especialmente en términos del gasto, el gravamen y el incremento de la protección social? Buen día, buenas tardes, buenas noches. Espero que me puedan escuchar. ¿La escuchamos bien? Bueno, yo la puedo escuchar. Gracias. Y también muchísimas gracias por darme la oportunidad de participar en esta discusión tan importante. He gozado de las intervenciones de las integrantes del panel. Sé que se han comentado diferentes perspectivas. Quiero felicitar también al comité organizador por haber conformado un panel tan diverso. De igual manera, ya puedo escuchar que hay puntos en común entre las diferentes participaciones y las van a conocer aquí en mi participación. Los impuestos siempre estarán en el centro de las condiciones que generan la sostenibilidad y el desarrollo económico. Estamos enfrentándonos a una coyuntura de crisis, de múltiples tipos de crisis, y las consecuencias son que tenemos un
espacio fiscal que se va reduciendo, cada vez aumentan los niveles de deuda y también cada vez se necesitan más servicios públicos, salud, protección social, educación, etcétera, lo cual desde luego conlleva un impuesto. El gasto público es cada vez o incluso más importante, una situación crítica, especialmente en los países de renta baja y media. La baja cobertura de la protección social y la falta de financiamiento se volvieron aún más patentes como consecuencias de la pandemia. La Organización Internacional del Trabajo estima que para el financiamiento un país de renta baja requiere de financiamiento adicional de 16% del Producto Interno Bruto. En esta situación y en medio de esta coyuntura, ¿cuál es la función de los donadores y cómo va a evolucionar con los años? Seguramente se podría decir muchísimo. Y una de estas cosas es que cada vez hay más compromiso para con el tema fiscal. Y en especial con la iniciativa de ADIS y con toda la agenda ADIS. Así que me encantó escuchar la aportación de la embajadora hace unos momentos. Pero sí quisiera mencionar 3 temáticas con relación a los donadores y a los países de renta baja y los gobiernos de países de renta baja y media. Primero, los donadores deben responder a corto plazo con acciones inmediatas porque las necesidades son apremiantes, son críticas. Al hacerlo, de igual manera debemos mantener una perspectiva a plazo medio y largo, fortaleciendo las capacidades, desarrollando sistemas y estructuras que sean sostenibles. En segundo lugar, lo cual yo creo que tal vez sea el punto más complicado, es que debemos ser plenamente conscientes y debemos además ser proactivos con relación a la complejidad de la recaudación fiscal que cada vez aumenta más. La movilización de recursos, desde luego que se trata de políticas fiscales, estructuras tributarias, también la capacidad de administración tributaria, que es un punto súper importante. Pero también debemos hablar de las tasas de crecimiento, la estructura de la economía. De hecho, ya se comentó acerca de las tasas de la economía formal e informal y sabemos que en muchos países de renta baja hay economías informales donde el 90% de la población de la fuerza laboral está involucrada, lo cual se puede abordar de diferentes maneras, pero de todas maneras debemos visibilizarlo. También junto con la recaudación fiscal, parte de esta complejidad incluye la transparencia y la rendición de cuentas de parte del gobierno que puede apoyar o socavar el contrato social y la disposición de los más ricos de pagar impuestos. En tercer lugar, también debemos hacer un uso o aprovechar las nuevas oportunidades. A pesar de que sí estamos en este momento viviendo una situación crítica, de todas maneras debemos llamar más la atención al gasto social en protección social y esta toma de conciencia y este enfoque genera oportunidades de cada vez más apoyo y de fortalecer los incentivos para el cambio a los que todos debemos recurrir. En lo que respecta al primer punto sobre las acciones necesarias y las necesidades de aumentar la protección social, sabemos que con el desarrollo actual y el desarrollo de la situación a raíz de la pandemia, la necesidad de expandir la protección social ha aumentado y cada vez somos más conscientes. La cantidad de personas que viven en situación vulnerable y o pobreza aumenta debido al cambio climático, a la pandemia, a las complejidades económicas, al aumento de la desigualdad, etcétera. Y desde luego al mismo tiempo sabemos que la tributación doméstica no es suficiente para satisfacer estas necesidades. Por eso a plazo medio y corto debemos tener condiciones de apoyar en la construcción de sistemas de protección social y generar expansión. Y creo que muchos de nosotros los donadores estamos listos. Esta es un área donde la cooperación se ha afincado aún más en los últimos 10 años y esperamos que podamos continuar en ese camino. Y puedo ver que también nos acompañan más donadores aquí. Ahora, al mismo tiempo que sí apoyamos directamente el desarrollo de los sistemas de protección social, también debemos combinarlo con financiamiento, con marcos de financiamiento a plazo medio, siempre con miras a aumentar el financiamiento local a nivel doméstico y también apoyando para fortalecer gradualmente las capacidades para generar más bases de donadores. Así que debe venir como en un paquete de soporte y de intervenciones. Hay muy buenos ejemplos.
donde este tipo de desarrollos han avanzado rápidamente, como Uganda y Kenia. Y también podemos ver otros desarrollos como en Tanzania, donde yo misma he trabajado, donde contamos con un sistema fantástico de protección social con el apoyo del gobierno. Sin embargo, prácticamente los 100% de los fondos provienen de recursos externos. Así que al mismo tiempo se requiere una expectativa gradual de cómo hacer ese traslado al financiamiento doméstico. Ahora, si combinamos el plazo corto a medio con el medio a largo para fortalecer la capacidad de las administraciones tributarias, como ya las panelistas mencionaron varias veces, hablaron de la importancia del riesgo. Lo que sí quiero mencionar acerca de la capacidad de la administración tributaria es la gran importancia de de tener una visión holística de cuáles las capacidades que van a contribuir a fortalecer los sistemas. Estamos trabajando con la OCDE, trabaja con SIDA en países de renta baja y media, por ejemplo, con la autoridad de Kenia, en un programa de pares para generación de capacidades en administración tributaria, para simplificar el cumplimiento, el pago de impuestos y también para visualizar al contribuyente como el cliente al cual vamos a servir. Eso es lo que hicieron en Suecia, donde es tan sencillo pagar impuestos. Ninguno de nosotros podemos evitar pagar impuestos y generalmente nosotros somos la mayor autoridad en Suecia. Así que hemos visto ese cambio de enfoque en Suecia. Con relación al punto 2, sobre la complejidad de incrementar la recaudación fiscal y ver como un paquete de intervenciones directas fiscales, así como otras intervenciones también para recuperar el puente del empleo, aumentar la protección social. Les quiero comentar los siguientes ejemplos, como la aceleradora global de empleo y protección social, que busca implementar políticas y un marco de financiamiento nacional para la creación de centenas de millares de empleos decentes y también para expandir la protección social. Lo que les quería decir es que es importante que la administración tributaria dé este soporte en combinación con otras entidades para apoyar un desarrollo económico que sí se pueda agravar y de igual manera para apoyar de manera responsable aquella transformación del sector informal al formal. El segundo ejemplo que les traigo es el Foro Global de la OCDE sobre transparencia y intercambio de información con fines fiscales. Un asunto sumamente importante para el intercambio de información y para transparencia global, de acuerdo con las normas internacionales, para promover la rendición de cuentas y la responsabilidad social. SIDA apoya y lanzó su respaldo al Foro Global. La rendición de cuentas y la transparencia también son importantes para apoyar a otras instituciones como la Auditoría General, como la Fiscalía General. Y con respecto a el punto número 3, las oportunidades que han sido mencionadas muchas veces y me encantó oírlo, también quería sacar a colación dos áreas específicas. Una es la solución de dos pilares, que considero que prácticamente todo el mundo mencionó hasta ahora, que ha sido un avance enorme, ha sido todo un cambio en cuanto a las condiciones de evasión y excepciones fiscales. Eso con los países de renta baja lo solemos ver como frustrante. Nos parece que es frustrante la manera en que la evasión fiscal o la manera en que se abusa de las excepciones fiscales. Así que espero que esa solución de dos pilares aporte con un nuevo marco para que realmente se geste un cambio. Pero claro que ahí nosotros como donadores debemos apoyar a los países para que se implemente a nivel nacional. Otro punto que quería mencionar que también se comentó es el de la digitalización. Es claro que conlleva distintos tipos de riesgos, sin embargo, también diferentes oportunidades en la digitalización para ganar en la efectividad y en la eficiencia de la administración tributaria. En este caso, la función de los donadores es asistir en acelerar el uso de las oportunidades digitales para la gestión de riesgos.
Para resumir, esas son algunas de mis propuestas sobre cómo puede evolucionar la función de los donadores en los próximos años, con 3 temáticas. Primero, para responder las necesidades apremiantes y crecientes a corto y medio plazo para el desarrollo de capacidades, ver clústeres o paquetes de apoyo para tratar la complejidad de la recaudación fiscal. Y tercero, para asistir a los países a recurrir a nuevas oportunidades para acelerar los efectos en la recaudación fiscal y para mejorar la protección social. Gracias. Gracias a usted por todos sus comentarios. Creo que hay muchas lecciones que aprender allí e ideas innovadoras que fueron vertidas, como por ejemplo la idea del paquete, el enfoque a plazo medio, a plazo corto y a plazo largo para la generación de capacidades, que me parece que ha ido resonando con nosotros a lo largo de toda esta conversación. Y también la función preponderante que tendrán que desempeñar los donadores en el desarrollo sostenible, al mismo tiempo construyendo capacidades dentro de los países para que ellos puedan movilizar sus propios recursos, gestionar sus propios recursos. Así que desde su perspectiva, este es como un enfoque que se debe hacer en pasos de aquí en lo sucesivo. Así que muchas gracias por sus comentarios. Finalmente, nos acompaña ahora Samira. ATAF. La ATAF es un actor establecido en el entorno africano. La siguiente década de ATAF, ¿qué nos depara? Es un placer formar parte de este estimado panel y estoy encantada de compartir con ustedes el plan de la ATAF para la próxima década. El nicho de ATAF es la importancia de destacar cómo sus miembros pueden consolidar las ganancias de las últimas décadas mientras intentan anticipar nuevos problemas que pueden llevar a un diagnóstico en detalle de las necesidades de sus socios y responder a las necesidades técnicas de sus miembros. Se deriva de la movilización de los recursos técnicos. La próxima década se centra en el desarrollo de nuestros 42 países, desarrollando capacidades, especialmente políticas técnicas, acuerdos aduaneros y cooperación africana, mientras mejoramos las capacidades existentes de administraciones fiscales y análisis de datos y estadísticas. Así que en relación a la política, estamos buscando un enfoque centrado en la fiscalidad de forma local e internacional a través de la cooperación con la Unión Africana, también con temas aduaneros y fiscales. Como saben, el 60% de nuestros miembros tienen administraciones fiscales que tienen operaciones combinadas aduaneras y la importancia para el continente del Acuerdo de Libre Comercio Continental tendrá un impacto en los ingresos nacionales. En relación a la regionalización, tenemos que conseguir que la ATAF llegue a las otras regiones, que colabore con los bloques económicos y desarrolle una mejor evaluación de las necesidades y del impacto sobre el terreno. En relación a la mejora de las capacidades existentes, estamos mirando a la digitalización. El foco estratégico de administración estratégica será para mejorar sus capacidades en las esferas digitales y humanas, llevando a cabo investigaciones basadas en datos. El trabajo fiscal le permitirá a los países tomar determinaciones políticas y vamos a centrarnos en una perspectiva africana y en un consenso dentro de la política fiscal y la administración fiscal. Además, dentro de las áreas de la nueva década de ATAF, vamos a centrarnos en el trabajo estándar dentro de las normas fiscales estándares. Hemos puesto posiciones y comentarios
que hemos compartido con la OCDE para el Pilar 1 y el Pilar 2. El trabajo de la TAF en la cantidad A y el trabajo realizado para la cantidad B nos lleva a la exclusión de todas las ideas de los grupos extractivos y queremos tener un enfoque general e incluir agentes de venta y diversos acuerdos. ATAF ha desarrollado un enfoque sobre el impuesto mínimo para colaborar con las nuevas normas. ATAF en la nueva década va a continuar desarrollando enfoques sugeridos para las guías, dándole a los países la oportunidad de considerar las decisiones fiscales junto con el texto de revisión de África. Esta información le ha permitido a los países dar soluciones africanas a problemas complejos. Esto queda claro en Zambia, donde se ha trabajado con el Ministerio de Planificación y el de Finanzas para hacer modificaciones a la ley de ingresos fiscales. Las empresas que están pagando impuestos corporativos se ha aumentado entre 2015 y 2016. Se ha pasado de 844 millones de kwacha en 2014 a 7,4 millones en 2020. Estamos hablando de un aumento del 550%. ATAF ha desarrollado una caja de herramientas para evaluar los procesos de cumplimiento y desarrollo. Colaboramos con la OCDE. Esta caja de herramientas tiene una unidad de intercambio de información junto con el Foro Global y el enfoque común para la preparación y la ejecución es fundamental. El trabajo con la OCDE ha llevado a cabo al desarrollo del enfoque de la TAF sobre el impuesto mínimo que quiere proteger la base fiscal africana. En la nueva década de nuestra existencia vamos a darle más importancia y atención al impuesto mínimo, que incluye información para los ministros, objetos sugeridos y reuniones técnicas. No hay demasiadas multinacionales africanas que entren dentro del parámetro europeo, lo que le permite a los países africanos aplicar este impuesto mínimo para las multinacionales y le va a permitir a los países africanos aumentar el ratio de estas transacciones para llegar hasta el 15%. Hay otras áreas de foco que se centran en el apoyo técnico a nuestra membresía y la aplicación de impuestos medioambientales y sobre propiedades. Adicionalmente, ATAF está colaborando cada vez más, uniéndose a la Unión Africana, el Banco Africano de Desarrollo y el panel de alto nivel de lucha contra los flujos ilícitos. Esto es muy importante para desarrollar las herramientas necesarias que se aplican a los miembros, aumentando la colaboración con las organizaciones regionales como WATAF y CEDAF, con programas de asistencia técnica para países africanos que se pueden beneficiar de la administración fiscal. ATAF en la nueva década va a crear una oficina dentro de la UA, colaborando con los comités técnicos especiales y colaborando con el subcomité de fiscalidad, teniendo acceso a política nacional, recomendando la lucha contra la financiación, mientras se mejora la voz de África dentro de las reformas fiscales internacionales. Gracias por su atención. Muchas gracias, Marlene,
Muchas gracias, Amira, por darnos esa información tan interesante al respecto sobre lo que va a suceder en los próximos 10 años en la TAF. Hemos visto la intención de añadir valor añadido para los 42 miembros, el foco en las sinergias, la colaboración con las multilaterales, organizaciones multilaterales, gracias a TAF por su participación dentro de la solución de los dos pilares y en el trabajo que se ha hecho en relación de la creación de la cantidad A y la cantidad B. Y me gustaría destacar también el papel de Zambia por haber conseguido ese aumento alucinante dentro de los ingresos. Es muy importante para un país que quiere desarrollarse, es un país que tiene las capacidades necesarias y que además tiene la tecnología necesaria para poder conseguir un aumento dentro de los ingresos gracias a las transferencias. Muchas gracias por su participación. Creo que vamos retrasados. Voy a abrir ahora la palabra para cualquier tipo de pregunta en este momento. Adelante. Marlene, hay un par de preguntas en el chat. Hay una pregunta para Chetan en relación al pilar número 1 y el número 2. Let me see if I'm seeing. Okay, here we go. Here we go. Ahora sí, adelante. No puedo ver preguntas. ¿Me puede compartir alguien la pregunta? Sí, la verdad es que sí tenemos muchas preguntas. Ahora lo veo. Veo que hay muchas preguntas, lo que quiere decir que estamos escuchando con atención y que nos interesa mucho esta sesión. Hay algo en español. Un momento simplemente. Chetan, puedo comentar. He respondido a la pregunta en el chat porque me he dado cuenta, para ser más eficiente, he respondido en el chat para que pueda responder a otras preguntas. Chetan ha respondido al plan de la India para el pilar número 1 y el número 2. Pueden ir al chat para ver su respuesta por escrito. Stephanie es la persona que ha hablado con Chetan y Chetan ha respondido ya. Tenemos aquí una pregunta. Tenemos una idea de las fechas objetivo y también la audiencia del foro que vamos a tener. Creo que es para la señora Amélie de Montchalin. Alguien ha hecho una pregunta sobre las fechas y la audiencia de este foro. Sí, la cumbre, que no el foro, como dijimos en la COP27 Sharm el Sheikh, hemos pedido más fondos para la adaptación y la mitigación en ese caso. Es algo que se ha confirmado en el G20 de Bali. Hay 4 objetivos dentro de la cumbre. Lo primero es lo que he dicho, es que la ODA está en el nivel más alto, pero sabemos que la brecha dentro del desarrollo y el clima es muy grande. Necesitamos un sistema financiero y una institución financiera que supere el reto que tenemos en los países, tanto para el desarrollo como para el clima, sin tratar los dos retos
o sin oponer a países desarrollados frente a no desarrollados y al norte y al sur, porque no conseguimos nada cuando nos oponemos a una determinada política. Los objetivos de la cumbre, que va a ser de líderes y jefes de Estado, algo preparado para muchas personas relacionadas con el G20 y otras organizaciones, es hablar de la arquitectura internacional, cómo los bancos multilaterales, el FMI, el sistema de Bretton Woods puede incluir mejor a la parte medioambiental y cómo ser más efectivo en la deuda cuando sabemos que entre 60 y 70 países pueden entrar en impago. Ese es el objetivo número 1. El 2 es que no hay solución sin capital privado y sin ahorro privado. ¿Cómo bajamos el riesgo de los proyectos para asegurarnos de que podemos tener una financiación mixta de dinero público y dinero privado para financiar proyectos energéticos, hídricos, de movilidad, educativos, sanitarios, para que el sector privado pueda entrar en sectores en los que no entra ahora mismo? Y el tercer objetivo es centrarnos en la infraestructura. ¿Cómo originamos más proyectos y cómo podemos financiar proyectos más pequeños? Y el cuarto aspecto que está relacionado con lo que hemos dicho hoy es cuáles son las nuevas formas de financiación. Las nuevas formas no pueden ser solo externas. Es la razón por la que la movilización interna es fundamental. Y le doy el número de Nigeria. El 5% del PIB de recursos fiscales y no fiscales del país. En América Latina es el 22% y en la OCDE es el 34%. Así que no podemos mantener un sistema en el que solamente hay divisas extranjeras. Tenemos que continuar con la ODA, con la financiación climática, con el acuerdo de la COP de diversificación, pero al mismo tiempo no vamos a conseguir nuestros objetivos de desarrollo y medio ambiente si no tenemos más recursos locales, y por eso el trabajo de la OCDE, de los inspectores fiscales sin fronteras también es fundamental, porque si queremos reformar Bretton Woods, algo que queremos que hacer, también necesitamos tener más financiación de los países en los que tenemos proyectos de desarrollo. Gracias. Y hay otra pregunta de Nicolás. ¿En qué medida se pueden incrementar los impuestos? Contamos con estudios que discutan los niveles idóneos sin que haya fatiga fiscal o una reducción en el estado de ánimo general. Adelante, por favor, ¿podría usted responder? Y les repito la pregunta. ¿En qué medida podemos incrementar los impuestos? Hay estudios que hablan acerca de los niveles idóneos sin que haya fatiga fiscal y una moral baja. La pregunta para quién es, la pregunta, sí, es que no había visto, no sabía para quién era la pregunta. Es una muy buena pregunta. Ya la había leído, además es bastante delicada y no estoy segura, no sé si alguien conozca, si hay estudios que hablen acerca de los niveles idóneos. Lo que sí es importante es que en el balance de los niveles fiscales lo que importa es el contrato social. ¿Cuánta confianza hay en el gobierno y cuál es la expectativa que hay de los contribuyentes hacia el gobierno para que efectivamente pueda haber servicios públicos a cambio del pago de impuestos? Eso es vital para que realmente el proceso sea sostenible. Y para que sea sostenible es importante que haya cierto nivel de transparencia y de rendición de cuentas. Sin embargo, también va a ser una pregunta crítica para estos países que tienen un sector informal tan grande para ver cómo seguir avanzando sin crear consecuencias o demasiadas consecuencias negativas para las personas vulnerables que suelen
trabajar en el sector informal y que están tratando y que estamos tratando de llevar a la formalidad. Pero la rendición de cuentas y la transparencia se encuentran en el centro de ese equilibrio fiscal. Pero creo que las demás panelistas seguramente tendrán una respuesta contundente. Le voy a preguntar a cada una de las panelistas, le voy a pedir que den comentarios de 30 segunditos para que, bueno, yo sé que hay más preguntas, pero estas dos las vamos a responder. A ver, José Galíndez está preguntando a Grace Pérez acerca de la implementación del Pilar 2. ¿Se trata del final de los incentivos fiscales? Gracias, Marlene. No quiero quitarle el tiempo a las demás panelistas. Sin embargo, antes de contestar, hay algo que quisiera hacer con respecto a la pregunta anterior acerca de si hay algún índice fiscal idóneo. Estoy segura de que hay estudios al respecto, pero fundamentalmente la respuesta es no, puesto que depende de las circunstancias específicas de cada país. Por eso sabemos, por ejemplo, que los países nórdicos tienen de las tasas más elevadas de impuestos, pero al mismo tiempo tienen alta tasa de moral fiscal. Así que sí depende de las circunstancias específicas de los países y de sus recursos y cómo es su economía. Lo que sí sabemos es que los países, en términos generales, precisan generar al menos el 15% del Producto Interno Bruto para ofrecer los servicios básicos mínimos a sus ciudadanos y ciudadanas. Así que esa es la tasa de referencia. Pero ¿qué tipos de impuestos? ¿Cuál es la mezcla? Yo creo que eso más bien sí depende de las circunstancias específicas de cada país. Ahora sí, voy a contestarle a José. No, no se trata del final de los incentivos fiscales, ¿no? No obstante, hay limitaciones como resultado del Pilar 2 para con los incentivos fiscales. Tal vez usted ya ha leído acerca de qué significa el Pilar 2 para los incentivos fiscales. La clave es que, bueno, lo que deseamos que tengan los países es que cuando están tratando de atraer actividades hacia sus países, debe haber un subsidio y sí hay una mención al subsidio en el Pilar 2. Sin embargo, yo pienso que todos los países tendrán que analizar sus incentivos fiscales para ver cómo se entretejen en el Pilar 2. Ciertamente creemos que el Pilar 2 sí brindaba una gran oportunidad, en particular a los países en desarrollo, más no solamente a ellos, pero sirve para deshacerse de ciertos incentivos fiscales, porque los países en vías de desarrollo suelen decir que sienten la presión del sector privado de ofrecer ciertos incentivos, y estos incentivos a veces son un desperdicio porque ese incentivo de todas maneras habría ocurrido. No, no es el final de los incentivos fiscales, pero sí estamos tratando de delimitarlos. Muchas gracias, Grace. Ahora le voy a pedir a nuestras panelistas que por un minutito, nos den sus palabras de cierre. Pueden reflexionar acerca de la moral fiscal, el estado de ánimo fiscal, que es un tema de preocupación, y también, si así lo desean, les pido que reflexionen si es que consideran que debemos involucrar a más ciudadanos y ciudadanas en la temática fiscal de sus países. Les voy a pedir que reflexionen acerca de esos puntos que me parecen de suma importancia y que se deben considerar. Adelante. Gracias, Marlene. Es una pregunta muy relevante. Yo creo que la moral fiscal es un aspecto importantísimo de la política fiscal a nivel general. En especial, cuando vemos mi país, la India, puedo ver que el cumplimiento, el pago de impuestos es la piedra angular del sistema tributario. Y pienso
que la administración tributaria debe emprender varias iniciativas para llegar a la moral fiscal, pero es un camino de dos vías porque también necesitamos que los contribuyentes paguen impuestos y ellos también necesitan incentivos. Ahora, un comentario final, porque usted me formuló una pregunta acerca del G20. Lo que quisiera decirles es que en los meses venideros, tal como lo hemos visto aquí en este panel, en las diferentes reuniones de los próximos meses dentro del marco del G20, seguiremos conversando y trabajando colectivamente para garantizar que en el desarrollo del trabajo del pilar 1, del pilar 2, para que sea justo, sostenible, incluyente y ofrezca amplias oportunidades para que los países en vías de desarrollo puedan expresar cuáles son sus necesidades. Mil gracias. Gracias a usted, Chetan, por su convicción. Alexandra, adelante, sus comentarios finales. Gracias. Quisiera recalcar cuán importante es recordar que no podemos separar la tributación de la gobernanza, de la polarización y del descontento político. Lo que debemos comprender es que la tributación es una manera de hacer que el sistema sea más justo, lo cual definitivamente va a generar impacto positivo en la manera en que la población ve la democracia y cómo la democracia puede ofrecer su cometido, que es mejores condiciones de vida para todas las personas. Así que me parece que la tasación, la tributación no debe quedar fuera de la conversación pública porque es clave sobre la justicia y cómo se percibe el sistema. Y la moral fiscal va a emanar de aquella idea de que una tributación progresiva es lo justo y es lo necesario para mejorar las condiciones de vida de la población. Gracias, gracias a usted, embajadora Moncholón. Adelante. Necesitamos gran compromiso de los países más desarrollados, que siga habiendo ese involucramiento global para el financiamiento y también necesitamos compromiso local de los países menos desarrollados, de las economías emergentes que están creciendo para que realmente puedan sacarle el valor a los bienes que están produciendo en sus propios países. De cada $100 del valor del barril de petróleo, los países africanos al momento conservan solamente 22% de sus recursos nacionales, lo cual significa que es un esquema predador, porque podemos inventar todos los sistemas del mundo, pero la mejor manera es justamente tributar donde hay producción, extracción y donde el valor además se requiere como inversión para el desarrollo. Así que lean el reporte de la OCDE sobre África y el trabajo de la OCDE sobre financiamiento ilícito, sobre actividades económicas ilícitas, porque me parece que las recomendaciones son de acciones colectivas y urgentes. Muchas gracias a la OCDE por su liderazgo de tantos años y gracias por invitarme a este panel. Gracias a usted, embajadora. Adelante, True. Me encanta escuchar que hay compromiso y ansiamos participar en el foro que va a organizar Francia. Para concluir con el tema de moral fiscal, se vuelve evidente la necesidad de verlo como un problema cada vez más complejo, porque si queremos hacerlo todo hay que contemplar la transparencia, la rendición de cuentas, la gobernanza, esto junto con la moral fiscal y el contrato social, así como las transacciones, ¿verdad? ¿Qué tipo de crecimiento estamos buscando? ¿Cómo pasar de la economía informal a la formal?
entre otros aspectos. Me parece que es sumamente importante que cada vez nos comprometamos más con esta área. Gracias. Gracias a usted. Samira, adelante. Gracias, señora moderadora. Al hablar del aumento de la tributación, debemos pensar que no debe ir en detrimento de la población pobre, especialmente en el contexto africano. Y en cuanto a la moral fiscal, lo que vemos por lo general en África es que la moral fiscal solamente va a aumentar si los individuos ven los beneficios que implica pagar impuestos. Los cambios permitirán a África combatir los flujos financieros ilícitos y trayendo más impuestos dentro del pilar 1 y 2. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Samira. Fue un honor y fue un placer haber sido su moderadora en este panel. Disfruté muchísimo escuchar sus presentaciones y sus ideas. Y de igual manera le quiero agradecer al público que se quedó con nosotros. Y si ven el chat, ahí las y los participantes compartieron sus intervenciones, así como información sobre dónde pueden encontrar más informes de la OCDE sobre moral fiscal y tendrán acceso a otras publicaciones también. Le cedo la palabra ahora a Grace para que cierre lo que considero han sido 2 maravillosos días de sesiones sobre impuestos y desarrollo. Gracias, Marlene. Gracias a todos y todas por acompañarnos en estos días de discusiones sobre impuestos y desarrollo. Estos días son de mis favoritos porque involucran los diferentes elementos de nuestro trabajo para respaldar a los países a mejorar sus sistemas tributarios, lo cual me parece esencial. Espero que aprovechen todos los conocimientos compartidos. Sé que hubo personas que tal vez no lograron asistir a todas las sesiones, por lo menos eso me pasó a mí, pero lo bueno es que estos informes quedarán disponibles en nuestra página de internet en los próximos días. Si ustedes quieren, también pueden compartir las páginas de internet con sus colegas que podrían beneficiarse de estas conversaciones sostenidas en estos 2 días. También quería resaltar cuán importante es utilizar las herramientas, porque estamos trabajando en todo esto, como se enteraron estos 2 días. Así que, por favor, hagan uso de las herramientas, porque estamos haciendo mucho, como por ejemplo, ayer lanzamos la caja de herramientas para IVA sobre comercio electrónico en África y lo hicimos conjuntamente con ATAF y con otros socios. Un toolkit muy útil para que haya las reglas claras, para recaudar impuestos del comercio electrónico que ya está sucediendo en cada uno de nuestros países. Así que, por favor, aprovechen este y otros elementos de nuestro programa de relaciones globales, porque llevamos a cabo estos programas para el beneficio de los países en desarrollo. Este último panel fue muy interesante y sacó a relucir que hay mucho más por hacer. No solamente se trata de lo que ya hicimos, sino de lo que seguimos haciendo. La estrategia de 10 años de ATAF y todo lo demás que estamos haciendo. Cada vez hay más que hacer. Y no estamos solos, no estamos solas. Por eso les agradezco a nuestras socias, a nuestros socios que estuvieron con nosotros en las sesiones. Les agradezco por su colaboración, por su cooperación y por aportar y contribuir siempre a nuestro trabajo que no tendría tanto impacto si no fuera por estas alianzas. Debo decir que, ¿saben qué? Tal vez esta sea la última vez que tenga la oportunidad de hablar con ustedes porque dejo de ser directora de la entidad para fines de marzo. Y les debo decir que en estos 25 años en la OCDE he visto cambios dramáticos en nuestra manera de trabajar con los países en desarrollo, sobre cómo llevamos a cabo la generación de capacidades y la vinculación a partir de cursos sobre precios y transferencia de precios en Europa de Este
del Este pasó a una amplia gama de actividades y productos como el Toolkit del IVA, una herramienta muy práctica. No se trata solamente de un curso de mira, así funciona un tratado, así se distribuyen los impuestos, sino más bien herramientas que ayudan a la gente en el terreno. Toolkit, también el programa de inspectores fiscales sin fronteras. Todo esto ha gestado cambios que han transformado, cambios transformadores. Los inspectores fiscales sin fronteras, como ustedes saben, es todo un nuevo enfoque muy diferente, mucho más práctico, mucho más orientado o impulsado por la demanda de los países, lo cual es extraordinario. Y una parte clave de esta transformación ha sido haber incorporado a Marlene al marco incluyente como copresidenta, porque ella nos recuerda constantemente de las apremiantes necesidades de los países en desarrollo y que deben tomarse en cuenta. Es muchísimo trabajo el que tendrá Marlene. Estaré también apoyándola. Muchas gracias a todos y todas por contribuir, por participar. Lo valoramos. Y nosotros a nivel global, a nivel OCDE, nos veremos el próximo año. Gracias, Grace. Voy a guardar mis lágrimas para fines de marzo. Es cierto. Muchísimas gracias. Ha sido un placer absoluto. Muchas gracias de nueva cuenta. No sé si Ben quisiera hablar. Creo que ya acabamos, Marlene. Gracias a usted, gracias a los panelistas y a quienes nos apoyaron en estos 2 días. Gracias, gracias. Hasta la próxima.